Vamos al libro de Hebreos capítulo 12, amada iglesia, versículos 1 y 2. Somos cristianos. Hay una vida en nosotros que es la vida de Cristo. Y hoy quiero que hablemos sobre la vida cristiana, una carrera espiritual, basada en estos dos versículos. Y quiero empezar con esta pregunta, aunque no está como pregunta ahí, pero ¿qué es ser cristiano? Muchos responden que ser cristiano es pertenecer a una congregación, muchos responden que ser cristiano es leer la Biblia, pero ¿qué es ser cristiano realmente? Realmente ser cristiano sencillamente es tener a Cristo. Solamente son cristianos los que tienen a Cristo. ¿Y cómo lo tienen? Lo tienen como su único y verdadero Señor y Salvador. Ninguna de las cosas que nosotros hacemos nos hacen cristianos, ninguna. Solo Cristo. Solo Cristo hace una persona cristiana. Tenemos millones de personas en el mundo que leen la Biblia y no son cristianos. Tenemos millones de personas que van a iglesias y no son cristianos. Porque para ser cristiano es necesario tener a Cristo y tenerlo como único y verdadero Señor y Salvador de su propia vida. Cuando Cristo gobierna su vida y cuando usted disfruta la salvación de Cristo, entonces usted es un cristiano. Y la segunda cosa que debemos mirar antes de continuar es ¿qué es la vida cristiana? ¿Qué es la vida cristiana? ¿Qué es la vida cristiana? Sencillamente es Cristo viviendo en mí. Ninguna de las cosas que nosotros hacemos es vida cristiana. La vida cristiana es la vida de Cristo en nosotros. Lamentablemente hay cantidad de personas tratando de vivir para Dios y no pueden. Porque la vida cristiana no es el creyente viviendo para Dios, es el creyente dejando que Cristo viva en él. Cuando Cristo vive en mí, se manifiesta la vida cristiana, porque la vida cristiana es la vida de Cristo en nosotros. Por eso Dios quiere que nosotros aprendamos a hablar como Él, pensar como Él, actuar como Él. Y eso solamente se logra cuando Cristo empieza a vivir en nosotros. El apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es vida cristiana. Y lo que ahora vivo, ¿qué dice? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso cuando en esta mañana queremos hablar de la vida cristiana, una carrera espiritual, allí en Hebreos, y vamos al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Porque la Biblia básicamente muestra la vida cristiana con tres ejemplos. Con la vida de un soldado, con la vida de un atleta y con la vida de un agricultor. Y los tres ejemplos son maravillosos. La vida de un soldado, el soldado tiene que renunciar a todos y a todo para poder cumplir la milicia. Y dice: ninguno que se enreda en los negocios, o ninguno que es tomado por soldados se enreda en los negocios de esta vida. Después dice que es como un atleta. Y dice ninguno que milita debe militar. Ninguno que corre como atleta puede ganar si no corre legítimamente. Y después la menciona como un labrador. Y dice que el labrador, para participar de su trabajo, debe esperar la lluvia, la temprana y la tardía. Pero según este versículo vamos a ver la vida cristiana como una carrera espiritual. Leamos todos, por favor. 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Soberano Dios y Padre eterno,
Te rogamos tu bendición, tu dirección y tu gracia, Dios, para estar delante de ti, para oírte a ti y aprender de ti. Ruego tu bendición, Señor, sobre cada uno de mis hermanos y sobre mi propia vida. Y oro para que nos hables a todos y nos dé la gracia, Dios, de poder hoy continuar la carrera que tú nos has dado y correr como tú quieres que corramos. Gracias por el placer de tener a Cristo en nuestro corazón. Y gracias por el gozo que hemos tenido de ver a Cristo manifestarse en nuestra vida y cada día ir cambiando nuestra manera de vivir y ajustando nuestro carácter, nuestra vida, nuestros pensamientos al de Cristo. Hoy ruego tu bendición sobre todo tu pueblo y te ruego que nos enseñes a oír tu palabra y a ser discípulos tuyos como lo fue Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos al versículo 1. Cuando hablamos de la vida cristiana, lo primero que tenemos que decir en la vida cristiana, una carrera espiritual, es que es una carrera para creyentes. La vida cristiana no fue diseñada para personas que no conocen a Cristo, que bíblicamente son conocidas como impías. ¿Qué es una persona impía? Una persona que no ha tenido en cuenta a Dios o no tiene en cuenta a Dios. Y la única manera de que una persona tenga en cuenta a Dios es que haya conocido a Cristo Jesús. De hecho, la Biblia es muy clara que nadie es llamado hijo de Dios si no ha conocido al Hijo de Dios. La única manera de ser hijo de Dios es conociendo al Hijo de Dios. Vuelvo a preguntarle a todos, ¿cuántos hijos tiene Dios? Uno solo. Su nombre es Jesús. ¿Por qué usted y yo somos hijos de Dios? Porque a Dios le plació que conociéramos a Cristo y nos puso en Cristo y somos parte de Él. ¿Cuántos hijos sigue teniendo Dios? Uno. Su nombre es Jesús. Y nosotros somos parte de Él. Si no fuéramos parte de Él, no podríamos ser llamados hijos de Dios. Por eso dice la Biblia, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Por eso dice el texto, por tanto nosotros. Este término nosotros no se refiere a todos, sino a aquellos que han conocido a Jesús. Cuando leemos la carta a los Hebreos, vemos que la carta de Hebreos fue escrita a creyentes, personas que conocen a Jesús. Por eso, si usted va camino al cielo, es porque usted es hijo de Dios. Y si usted es hijo de Dios, va a llegar al cielo. Porque al cielo van a llegar los que son hijos del Padre Celestial y están en su Hijo Jesucristo. Por eso es maravilloso mirar las Escrituras. Y por ejemplo el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. ¿Cuántas religiones llevan al cielo? ¿Cuántas obras llevan al cielo? ¿Cuántos seres humanos pueden llevar al cielo? Uno solo. Uno solo. Porque hay uno que es un ser humano y es Dios. Y su nombre es Jesús. Solo Él puede llevar a un pecador al cielo. Y en esta carrera que Dios nos puso a correr, Él ya ganó. Ya la corrió. Y ya está sentado allá. Y nos lleva a nosotros en esa carrera, pero solamente lleva creyentes. No personas que saben que Jesús existe, sino personas que han entrado en una relación personal con Cristo. Para inscribirse en la carrera que termina en el cielo, las personas deben inscribirse y deben tener un sello. Es el sello del Espíritu Santo. Y solo corren si están en Cristo Jesús. Y por eso el texto dice, por tanto, nosotros. Ahora, lo segundo del versículo es que es una carrera con testigos. Hay demasiados testigos alrededor nuestro, atestiguando si realmente nosotros somos creyentes o no. Yo le hago una pregunta. ¿La gente que vive alrededor suyo da testimonio de que usted es hijo de Dios? ¿O sencillamente saben que usted es un evangélico nomás? Porque una cosa es ser un evangélico y otra cosa realmente es ser hijo de Dios. Por lo general, cuando a mí me preguntan, ¿usted es evangélico? Yo siempre pregunto, depende. Depende. Y me pregunto, ¿depende de qué? Depende de lo que usted crea que es ser evangélico. Cuénteme, ¿qué es un evangélico? Y a muchos se tienen que decirle, qué pena, pero no soy un evangélico según tu concepto. Porque para muchos, ¿qué es un evangélico? Es uno que carga la Biblia debajo del sobaco y todos los domingos va a un culto. Eso define el mundo como evangélico.
Eso no es un evangélico. El término evangélico sencillamente viene del evangelio. Un evangélico es aquel que ha oído y ha creído y ha aceptado el evangelio. Y el evangelio dice que Cristo murió por nosotros porque somos pecadores. Que Cristo fue sepultado y sepultó nuestros pecados. Y que Cristo se levantó, resucitó y nos ha dado vida eterna. Ese es el evangelio. Y que todo aquel que en él cree tiene vida eterna. Si es así, entonces sí soy evangélico. Sí soy evangélico. Pero es interesante que cuando el texto dice que hay una gran nube de testigos, porque el texto menciona dos cosas. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. La carrera con testigos, y esos testigos es una gran nube. Y esa gran nube básicamente está hablando del capítulo 11. Dios pone testigos desde Abel hasta Cristo, básicamente. Pone testigos. De hecho, los mismos apóstoles son testigos de que la vida cristiana es una carrera y que es para creyentes, personas que han conocido a Cristo. Ninguna persona va a llegar al cielo por obediencia a la Biblia, ni una. Todos van a llegar porque conocieron a Jesús. La obediencia a la Biblia va a dar galardones en el cielo, pero ninguno va a entrar por obediencia a este texto, porque ninguno puede obedecerla de la manera que está establecida, excepto uno que obedeció por nosotros para llevarnos sin la obediencia, solo por la fe, y su nombre es Jesús. ¿Sí pueden creer ustedes que van a llegar al cielo sin la obediencia a la Biblia y solo por la fe en Cristo? Algunos ya dudaron. Es interesante. Vamos a llegar al cielo sin la obediencia nuestra, solo por la obediencia de Jesús. Por lo tanto, como no es por la obediencia nuestra, es por la fe que Él puso en nosotros para creer en Él. Porque la obediencia que es contada a favor tuyo y a favor mío no es nuestra obediencia, es la obediencia de Cristo. Porque usted y yo no somos capaces de obedecer ni una letra. El que sigue obedeciendo en nosotros es Jesús. Por eso la vida cristiana no es la vida que tú vives para Dios, es la vida que Cristo vive en nosotros para el Padre. ¿Amén, iglesia? Amén. A veces cuesta, ¿cierto? Decir que por ninguna obra entraré al cielo, excepto la obra de Jesús. ¿Cuántas obras tiene usted a favor suyo? ¿Cuántas obras tiene usted a favor suyo? Una, la de Cristo. ¿Cuántas obras tiene el impío a favor de él? Ninguna. A no ser que Dios lo llame a conocer a Cristo, y seguirá teniendo una, la de Cristo. Por eso la Biblia es muy clara, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y la fe no la de ustedes, sino la que Dios nos dio como regalo en Cristo Jesús. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Tenemos una gran nube de testigos. En el capítulo 11 nos muestra un resumen de la Biblia, de que ninguno de los antiguos del Antiguo Testamento agradó a Dios por lo que hizo. Todos agradaron a Dios por la fe. ¿Qué fue lo que agradó a Dios de Abel? ¿La ofrenda o la fe? La fe. Dice por la fe. Por la fe. ¿Qué agradó de Abraham? ¿El sacrificio o la fe? ¿Qué agradó de David? ¿Qué agradó de todos los hombres del Antiguo Testamento? ¿Y qué agrada a Dios de ti y de mí? La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, ¿cuántos de ustedes hoy vinieron al servicio por fe y no por costumbre? Usted juzgue. ¿Cuántos vinieron porque les tocó o los convidaron o los impulsaron? Pero no por fe. No porque estaban convencidos realmente que es la orden de Dios y yo lo hago porque estoy convencido de ello. No porque no hay nada más que hacer. Como hoy la familia nos invitó a paseo, como no había nada que hacer, el día está como frío, vámonos para el culto hoy. Eso desagrada a Dios, porque no se hace por convicción, sino por obras. Hay una gran nube de testigos que la vida cristiana se corre por fe. Y está esa gran nube en derredor nuestro, y sigue habiendo alrededor nuestro una gran nube de testigos. Y lo tercero que muestra el versículo 1, que es una carrera con reglamentos. Hebreos, volvamos a Hebreos.
Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, dice, ¿qué dice? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En 2 Timoteo 2:5, si alguien lo encuentra, por favor, búsquelo y léalo. Cuando hablamos de esta carrera con reglamentos, que está en el versículo 2, en el versículo 1, tenemos básicamente 3 reglamentos. ¿Qué dice 2 Timoteo, por favor? 2:5. Duro, quien la tenga. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Escuche, el que corre como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Hermanos, hay una carrera que debemos terminar. Y hay una carrera que Dios va a hacer que usted la termine. Si ha conocido a Cristo, usted va a terminar. Yo no sé cómo va a llegar usted. Yo una vez corrí en Bucaramanga, corrí una vez una carrera. Nos invitaron que todos los que quisieran ir a correr, corrieran. Yo estaba joven. Cuando uno está joven, uno cree que puede ganar. Llegué al final vomitando, pero llegué. Pero por allá, después de una hora de haber llegado al primero. Con mis piernas que no daban. Y eso que algunos me ayudaron, creo que a arrastrar hasta allá. Pero no llegué hasta la meta de vergüenza. Ya estaba todo lleno, ya no le importaba quién venía atrás. Es interesante este principio. El que corre en la carrera debe correr legítimamente. Hay uno que corrió y ya llegó y es el modelo para todos. Y su nombre es Jesús. Hay otros que ya han corrido y ya han hecho las cosas bien. Tenemos otros, por ejemplo hay uno que se presenta, el apóstol Pablo. He terminado, ¿qué dice? La carrera. He terminado la carrera. ¿He guardado qué? La fe. Porque es base primordial. Ninguno entra a la carrera si no tiene fe. Y ninguno corre bien si no vive por fe. He guardado la fe. ¿Me espera qué? El galardón, la corona que está reservada para mí, y no solo para mí, sino para todos los que aman su venida. Es interesante lo que hemos venido charlando algunos miércoles. El que no espera al Señor no está corriendo. El que no espera al Señor está parado, está quieto, está distraído. Solo aquel que espera al Señor y tiene los ojos puestos en Él sigue corriendo. Y vamos a mirar en el texto el primer requisito que se necesita para correr. ¿Cuál es el primer reglamento en el versículo 1 del capítulo 12? Que tiene que despojarse. Para poder correr la carrera cristiana hay que correr despojado de todo peso. ¿Cuántos de ustedes aquí han corrido alguna vez en una carrera de atletismo o alguna cosa así? Es interesante, hermanos, que para correr una carrera el atleta debe estar lo más liviano posible. Hace 30 años atrás corríamos con botas. Hoy en día que ver a alguien que corra con botas uno se ríe, ¿cierto? Necesito unos tenis bien livianos. Cuando salen los soldados a combate, yo no sé por qué les ponen una carga que pesan arrobas. Y van a soldaditos tremendamente caminando, pero si tienen que correr no pueden correr. Usted ha visto muchas personas por ahí corriendo sin correa, ya en los pantalones en la mano tampoco pueden correr. Y para poder correr tendría que despojarse los pantalones o ponerse una correa. El texto dice en el versículo 1, si usted quiere correr la carrera tiene que despojarse ¿de cuánto? De todo lo que pese. De todo lo que pese. Porque todo lo que pese estorba. Yo he tenido el privilegio de ir a lugares, a obra misionera, lugares que uno va 2-3 horas. Una vez me fui a un lugar que tocó ir 12 horas de camino. Y yo soy una persona que todo lo que me dan lo recibo. Pero cuando uno va a una misión de 2 o 3 horas y a usted le regalan un pollo de esos criollos bien rico para que lo coma en la casa cuando llegue, uno cuando coge el pollo no le pesa nada, pero cuando lleva 1 kilómetro, hermano, uno quiere tirar el pollo y no cargarlo porque pesa demasiado.
De hecho, cualquier cosa que usted lleve en la mano, así sea una manzana, una naranja, si no se la come, le estorba, le pesa. Para correr, y el que quiera correr y llegar a la meta, tiene que despojarse de todo lo que pese. Y yo quiero hacer una pregunta: ¿qué está estorbando hoy a usted para que corra la carrera? Porque la mayoría de nosotros tenemos demasiadas excusas para correr. Dios nos llama a nosotros a servir y todos tenemos demasiadas cargas. Demasiadas cargas. En Mateo capítulo 11, versículo 28, el Señor dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Algo interesante en esto es que el que nos mete a la carrera, el que nos vigila en la carrera y el que nos espera al final de la carrera es el mismo, Cristo Jesús. Nadie puede entrar a la carrera si no es por Cristo. Nadie puede correr si el entrenador de la carrera no es Cristo. Y nadie puede correr hasta el final si no tiene los ojos puestos en Cristo. Por lo tanto, si usted pretende despojarse de todo peso con cualquier otra cosa que no sea Cristo, usted no descansará. Voy a hacerle algunas preguntas. ¿La oración hace que uno descanse? ¿Sí o no? Sí. ¿La Biblia hace que uno descanse? Sí. Listo, demuéstrame en la Biblia donde dice que la oración hace que uno descanse. Tenemos serios problemas. Es Cristo el que hace que uno descanse. Usted puede orar, pero si ora en pecado no descansará. Usted puede orar, si está enojado con el hermano, no descansará. Porque el que hace descansar es Cristo, no la oración. La oración es un instrumento para acercarse al que hace descansar. ¿Cuántos leen la Biblia y no descansan? Se cargan más. Porque están sin Cristo, están sin relación con Cristo y leen la Biblia sin Cristo. ¿Quién es el que otorga descanso según la Biblia? Cristo. Jesús dice: venid a mí. Yo tengo tres medios, dos claves, uno secundario. ¿Cuáles son los dos medios claves para acercarme a Cristo? ¿Cuáles? El Espíritu Santo y la palabra. Sin ellos no hay acceso a Cristo. Y uno tercero, la oración. Pero ¿quién ora en mí cuando yo oro correctamente? ¿Quién ora? El Espíritu. Y cuando oro debo orar conforme a la palabra para que Cristo me oiga. Pero ¿quién da descanso? Cristo. Mire, la iglesia ha tomado los medios de gracia como si fueran Dios. Y algunos confían más en la oración que en Cristo. Y algunos leen la Biblia sin conocer a Jesús y sin estar en relación con Él. Hermanos, quiero compartir esto que es delicado lo que les estoy diciendo porque voy a chocar con muchos, pero así es la palabra de Dios. El que hace descansar es Jesús. Por eso dice: venid ¿a dónde? A mí. ¿Y quién nos hace descansar? Yo. ¿Cómo llegan? No hay problema si llegan a través de la oración, a través de la palabra. No importa. Pero es Él el que hace y da descanso. Por eso cuando queremos despojarnos de todo peso que nos estorbe, la solución ¿cuál es? Cristo. Cuando el apóstol Pablo estaba en esa lucha terrible, y seguro que estaba orando, porque estaba en oración, en Romanos 7, en esa lucha entre la carne y el espíritu, termina una conclusión y dicen: miserable de mí, pero gracias doy ¿a quién? A Dios Padre por el Señor Jesucristo. Hermanos, es maravilloso entender este privilegio. Cuando usted está hablando con una persona por medio de celular, ¿qué importancia tiene el celular realmente? Solamente es un instrumento de comunicación. Lo que importa es las personas. El que está allá hablando y el que está aquí. Solamente que ese aparato debe estar sincronizado con el número de la otra persona para poder hablar bien. De lo contrario, jamás podría hablar con ese celular. La oración que no está conectada por el Espíritu Santo y la palabra no sirve para llegar a Dios.
Pero aquel que conecta a los hombres por el Espíritu y nos conecta a través de la oración es el que nos da descanso, es Cristo Jesús. Por eso es maravilloso este texto cuando dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, dice, y yo les haré descansar. Por ejemplo, ¿cuántos del Antiguo Testamento trataron de guardar la Biblia? ¿Cuántos de los judíos trataron de guardar la Biblia? ¿Y cuántos de ellos consiguieron reposo? Ninguno, porque rechazaron a Cristo. Y Hebreos es claro en eso. El pueblo de Israel no reposó, no porque no quisieron guardar la ley, sino porque rechazaron a Cristo Jesús. Y los que hemos creído en Cristo hemos entrado en el reposo, porque Cristo terminó nuestras obras desde antes de la fundación del mundo. Por eso es lo maravilloso de este texto. La vida cristiana no es la vida que usted vive para Él, es la vida que Él vive en nosotros. La vida que Él vive en nosotros. Hermano Giovanni, hágame un favor, tráigame un vasito de agua, por favor. Es importante entender estos principios, y yo quiero traer este vaso de agua no solamente porque quiero tomarlo, sino porque quiero hacer un ejemplo. Alguna vez se lo he hecho y vuelvo a hacerlo aquí. Hay algunas personas nuevas que quiero que también la vean. Gracias, hermano. Le hago una pregunta a la iglesia. ¿Quién trajo este vaso de agua? ¿Quién lo trajo? Hermano Giovanni, ¿tenías alguna idea de traerme un vaso de agua? No. Ni intenciones. ¿Sabe quién trajo este vaso de agua aquí? Yo lo traje. ¿A quién usé? Al hermano Giovanni. ¿Qué hizo el hermano Giovanni? Obedecer. O sea que yo traje el vaso de agua a través de él. Él solamente se dispuso para que yo hiciera con él lo que yo quería hacer. La vida cristiana para nosotros es sencillamente obedecerle a aquel que quiere obrar en mí. Yo quería traer un vaso de agua para mí. Yo podía ir a traerlo. Solamente le di la orden al hermano Giovanni para que él me la trajese. Él no tenía la intención de traerla, pero él se dispuso a obedecerme a mí. Él fue un instrumento para traer el agua, pero el que la traje fui yo, usando la voluntad de él. ¿Qué hizo él? Mi voluntad. ¿Qué hice yo? Mi voluntad, a través de él. La vida cristiana no es lo que usted decide hacer para Dios. La vida cristiana es su obediencia a Cristo para que Cristo haga conmigo lo que Él quiere. Eso es vida cristiana. Eso es vida cristiana. Nuestro hermano Giovanni fue un instrumento para que lo que yo quería se hiciera. Yo disfruto la obra que él dispuso hacer, el agua. Por eso, hermanos, es maravilloso cuando el Señor le dice a José Pablo: ora de esta y de esta y de esta manera, y usted lo hace. Usted está dejando que Cristo haga su voluntad en usted. Pero cuando yo soy el que decido a orar como yo quiero, esa oración ya no agrada a Dios, porque la oración que agrada a Dios es la que se hace conforme a la voluntad de Dios. Es aquella que Dios dirige a través de mí. Por eso es interesante, debo despojarme de todo lo que me estorbe para que realmente pueda correr la vida cristiana. Cuando usted va a una carrera, ¿quién pone las normas de la carrera? ¿El jugador o los jueces? Los jueces. Por eso todo el que corra distinto a los jueces corrió ilegítimamente y será sancionado y no será premiado. ¿Quién ha puesto las condiciones de cómo correr en la vida cristiana? ¿Nosotros o Cristo? Cristo. De hecho las puso el Padre, ¿cierto? Porque Cristo es el primer corredor que corrió y el que ahora nos enseña a correr. ¿Cómo podemos correr? Despojados de todo peso. Quiero que vayamos a pensar, porque si nos ponemos a leer ocupo mucho campo. Cristo, para correr, ¿de cuánto se despojó? ¿Y qué fue de lo primero que se despojó? De su gloria, de la posición que tenía como Dios. Se despojó primero.
Después se humilló, aceptando las condiciones que Dios le daba, y en esas condiciones se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, tomó una decisión después de obedecer hasta el final. Por eso pudo correr la carrera. Porque primero se despojó de todo lo que le pesaba y después vino a correr. En la tierra, ¿qué cosas tuvo Cristo como propiedad? ¿Cuántas? Ni una. Porque todo lo que el hombre tenga en esta tierra como propiedad, lamentablemente le estorbará para hacer la voluntad de Dios. Ni siquiera una almohada cargaba. Se recostaba sobre una piedra para dormir mejor. Y le dijo a sus discípulos: no lleven alforja, no lleven nada. Hermano, le hago una pregunta: ¿qué le estorba a usted para servirle al Señor? ¿De qué debe despojarse? ¿Qué le impide a usted correr la vida cristiana como Cristo la corrió? Porque es el primer requisito: despojarse de todo peso, de todo lo que le estorba. Ahora, lo segundo: debe correr despojado de todo peso que le asedia. Es interesante. Dice: corra despojado de todo peso. Ahora, corra despojado de todo pecado que nos asedia. Escuche, todo peso puede convertirse en un pecado, pero todo pecado es un gran peso para correr. Todo pecado es un gran peso para correr. Aquí puede usted meter toda clase, todo lo que le estorbe para correr. Cualquier cosa puede meterla ahí. Trabajo, fama, propiedades, deseos. Todo lo que le estorbe para correr la vida cristiana, dice el Señor, despójese de ello. Pero aquí, realmente, todo pecado es un gran peso. Y lo maravilloso es que quiero que miremos aquí en esta parte, porque usted debe entender esto. En el creyente, el pecado no puede ni debe reinar. El pecado está en nosotros, pero no tiene autoridad para reinar, excepto cuando nosotros le damos autoridad para que lo haga. El pecado no tiene poder para reinar, pero sí nos asedia constantemente. El pecado mora en nosotros, está en nosotros. No tiene poder para gobernarnos, no tiene poder para reinar, pero tiene la facultad de asediarnos. Y Él obrará en nosotros si nosotros le damos lugar. Por eso estos dos textos que tenemos allí. Vamos a leer Romanos 6, los 12 y 14, vamos allí un momentico. Porque en esta carrera nosotros tenemos que pensar en todo esto que la Escritura dice. En Romanos 6, el versículo 12, la Escritura dice: no reine. Recuerden que Cristo ya venció el pecado. Cristo mató el pecado en Él. Y a pesar de que la naturaleza pecaminosa sigue en nosotros, su gobierno no. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Sabe por qué Dios dice aquí que debemos despojarnos de todo peso? Y el mayor peso que usted debe despojarse para correr, ¿sabe cuál es? Sus deseos. Hermanos, escuchen, todo deseo que usted tenga humanamente, excepto llegar a la meta, es un deseo que le estorbará para correr. Bíblicamente, ¿de cuántos deseos debemos despojarnos? De todos. ¿Cuántos de ustedes, por tener riquezas en la tierra, no están sirviendo al Señor? ¿Cuántos de ustedes, por tener una profesión, no están sirviendo al Señor? ¿Cuántos de ustedes, sencillamente por cuidar una mascota, no tienen tiempo para servirle al Señor? La Biblia es muy clara en Gálatas capítulo 5. Los que quieren vivir por el Espíritu tendrán que despojarse de todos los deseos de su carne. De todos. Gálatas capítulo 5, vamos a leerlo, 24 y 25. Lo he repetido muchas veces, vuelvo a repetir. Gálatas. Allá en el Antiguo de Romanos está Corintios y después está Gálatas.
5, 24, 25. Dice, los que son de Cristo. ¿Cuántos de aquí son de Cristo? Amén. Escuchen, porque estamos corriendo la carrera de Cristo. Y la carrera de Cristo solamente lo pueden hacer creyentes, o sea, los que son de Cristo. Los que son de Cristo, ¿qué deben hacer o qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Y miren el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, entonces nos toca andar por el Espíritu. Podemos decir, los que vivimos por el Espíritu debemos correr también por el Espíritu. Y estas dos cosas son dos condiciones espirituales para correr la vida cristiana: despojarnos de todo lo que nos estorbe y despojarnos de todo el peso de todo el pecado que nos asedia. De todo. Pero para poder despojarnos del peso que nos asedia, el pecado que nos asedia, usted y yo tenemos que despojarnos primero de nuestros deseos. Porque lo que nos lleva a tener conflicto y a mirar para los lados es nuestros deseos. Mire, ¿cuántos jugadores, cuántos corredores han tropezado y han caído solamente por el deseo de mirar qué están diciendo los que están mirando? Voltean la mirada a la multitud y automáticamente tropezaron, se desconcentraron y cayeron. La mirada de uno que corre siempre debe estar al frente, siempre. Por eso es maravilloso este texto. Y el versículo 14 de Romanos, vuelvo allá al 6, dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, o sea, no reinará, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Una de las cosas que nos impiden correr la carrera es el legalismo, hermanos. ¿Qué es el legalismo? El pretender agradar a Dios por obras y no por la fe. El pretender hacer cosas para Dios y no es dejar que Él las haga en nosotros. Por eso es maravilloso este texto. En el Salmo 118, vamos allá un momentico. En el Salmo 118 que está ahí, los versículos 9 al 11. La Escritura dice: mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon. Esto hablar de asediar, ¿cierto? Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Este texto nos da la solución de cómo destruir el pecado que nos asedia. ¿Cómo? Solo en el nombre del Señor. ¿Recuerdan a Jesucristo con Satanás? Satanás, escrito está. Satanás, escrito está. Satanás, escrito está. Cuando yo quiero vencer, o cuando usted y yo queramos vencer el pecado, nos toca acordarnos de lo que Dios quiere, no de lo que nosotros deseamos. Porque solo la voluntad de Dios nos da victoria sobre el pecado que nos asedia. Y este texto lo conocen ustedes de memoria, 1 Pedro 5:8. ¿Qué dice? No. Tampoco. 1 Pedro 5:8, ¿qué dice? Satanás, como león rugiente, anda alrededor de nosotros buscando a quién devorar. Y sabe que Satanás no es que usted esté alrededor suyo, hermano. Es que el pecado que es instrumento de Satanás y obra de Satanás, está alrededor de nosotros buscando a quién devorarnos, hermano. Todos los días. Usted tiene un amigo de Satanás dentro de ti y uno afuera. ¿O no es así? Usted y yo tenemos un amigo de Satanás dentro de nosotros, un aliado de Satanás dentro de nosotros. ¿Sí sabía eso o no? Satanás no está dentro del creyente, pero tiene un aliado dentro, amigo del diablo, que le sirve al diablo 24 horas. ¿Cuál es? La carne. Y tiene uno afuera. ¿Cuál es? El mundo. El mundo. Y usted y yo nacimos esclavos de la carne y del mundo, sirviéndole a Satanás. Y ahora viene el Espíritu Santo como un intruso. Nos toca despojarnos del servicio a la carne y al mundo para servirle al Espíritu Santo. ¿Algunas veces no ha visto que
que usted a veces le gustaría no ser cristiano para poder hacer todo lo que quiere? Y a ratos dice, ay, es cierto que soy cristiano y no puedo hacer eso. ¿O no? Tenemos el pecado que nos asedia. Y no podemos correr la carrera si no nos despojamos del pecado que nos asedia. Usted dice, hermano, aquí en la lucha, sí, pero usted sigue luchando en lugar de despojarse. ¿Y cómo se despoja? De la misma manera que llegamos a Cristo, de la misma manera debemos andar. La Biblia dice, de la misma manera que conocieron, de esa misma manera debemos andar en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. La fe para ser salvos viene de Dios. La fe para vivir la salvación viene de Dios. La fe para mantenernos en la salvación viene de Dios. Y es la fe en su Hijo Jesucristo. Por eso el texto es muy claro, hay que despojarnos de todo pecado que nos asedia. Y la otra condición es correr con paciencia. La palabra paciencia en ese texto significa resistencia o aguante, pero un aguante alegre. Es interesante, hermano, que los que corren necesitan esas dos cosas: resistencia y aguante alegre. Correr allá a la meta. El que se distrae y pone los ojos en cualquier parte que no sea la meta, por lo general fracasa. La palabra paciencia o correr con paciencia significa correr con esperanza, con constancia, sin deseo de abandonar, hasta la meta. ¿Cuál es la meta? Cristo Jesús. Estas son las tres condiciones que el texto muestra para correr esta carrera que tenemos por delante, la carrera de la vida cristiana. Son tres cosas que Cristo hizo. Él se despojó de todo eso. Se despojó. Puede ser, él no había pecado, pero decidió nunca pecar y corrió con paciencia. 33 años Jesucristo estuvo en esta tierra, en esa carrera. Esperó más de 4,000 años desde que Adán pecó hasta su venida para empezar la carrera. Corrió 33 años y esperó 30 en casa, tranquilo, esperando empezar la carrera. La empezó y la terminó. Empezó acompañado y terminó solo. ¿Cuántos corrían con él? Multitudes. ¿Cuántos estaban al final? 11. ¿Y cuántos llegaron al final con él? Solo Juan estaba ahí al lado de la cruz, pero no abandonó, corrió con paciencia, llegó hasta el final y ganó por usted y por mí. Ganó por usted y por mí. Por eso es maravilloso mirar estos principios en la Biblia. Ahora, en esta carrera es una carrera con dirección, y esa carrera con la dirección siempre es hacia adelante. Vamos a ver otra vez. En el versículo 2 del libro de Hebreos. Vamos otra vez al libro de Hebreos. Porque esa carrera tiene 5 condiciones básicamente. Una que es una carrera para creyentes. Otra que es una carrera con testigos. 3 que es una carrera con reglamentos. Y ahora es una carrera con dirección. Mire lo que dice el versículo 2. ¿Cuál es? Puesto los ojos, ¿dónde? En Jesús. Es interesante esta parte. Siempre la carrera que usted está corriendo en la vida cristiana tiene una sola dirección: adelante, no hacia atrás y no hacia los lados. La mayoría de creyentes viven mirando para atrás. Al creyente en la carrera se le prohíbe mirar para atrás. ¿Cuántos de los que han perdido por mirar para atrás? ¿Y cuántos han caído por mirar a los lados y no mirar adelante? Vamos a mirar ese ejemplo de Mateo 14, 28 al 31. Un hombre que dejó mirar al frente y empezó a mirar para los lados y fracasó. La meta, la dirección de la meta es hacia adelante. Puesto los ojos, ¿en dónde? En Jesús. En el libro de Mateo,
capítulo 14. La Escritura nos muestra un ejemplo de lo que no se debe hacer. Y gracias a Dios por registrar todas estas cosas. En el versículo 28, voy a leer el versículo 27 porque ellos estaban asustados viendo un fantasma, según el versículo 26, ¿cierto? Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Recuerden que Él es la meta. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, escuche, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. En cierta manera él empezó una carrera de la barca a Jesús. Y debía ir hacia Jesús, puesto los ojos en Jesús, pero caminando sobre el agua. Es interesante, hermano, este principio. Usted podrá caminar sobre lo que sea y en cualquier circunstancia siempre y cuando mantenga los ojos en la meta, en Cristo. La mayoría de nosotros nos ha desviado esa meta a las cosas de esta vida, el amor a las cosas de esta vida. Dios dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo y las cosas que están en el mundo ha quitado los ojos de Cristo Jesús y ha dejado de correr la carrera que tiene por delante. Sigue diciendo, Él le dijo, Jesús, ¿qué le dijo? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas, escuche, para ir a Jesús. Hermano, ¿usted para dónde va? Hoy, en la carrera que lleva, ¿para dónde va? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Seguro? No lo diga porque lo estamos diciendo. Piense en su vida. ¿Hacia dónde está corriendo? ¿Cuál es la meta que lleva en este momento? ¿Hacia dónde? Pero al ver el fuerte viento, al mirar su entorno, sus circunstancias, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Qué le reprochó Jesús? Una sola cosa. Al momento, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre, ¿de qué? ¿Qué falló en él? No el piso, no falló el piso, falló su fe. ¿Por qué? Porque quitó la mirada de Jesús. Su fe y mi fe siempre van a fallar y estarán fallando mientras que no tengamos la fe en Jesús. Si la meta final de todo lo que usted hace, sea lo que sea, no es Jesús y agradar al Padre en Jesús, su fe ha fallado y Dios nos tendrá como faltos de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué hemos fracasado en todo lo que hemos fracasado? Porque hemos dejado de poner los ojos en Cristo. Todos los que peleamos por nuestros intereses, pero no porque estamos poniendo la fe en Jesús. El que pone la fe en Jesús deja de pelear, deja de discutir, deja de contender, porque tiene los ojos puestos en la meta y no alrededor. Yo no sé si usted ha recibido un WhatsApp que ya ha llegado por ahí a los WhatsApp, de un joven que supuestamente se iba a ir de la iglesia porque en esa iglesia solamente había gente mala. Me voy de esta iglesia, aquí solamente hay imperios, gente que nos sirve, gente que nos ayuda, gente que nos... algo así. Y el pastor le dice: antes de irse, hágame un favor. Toma este vaso de agua, bien llenito, y da una vuelta por todo el templo alrededor de los hermanos, y ten cuidado de no botar ni una gota. Y después se puede ir. Cogió el vaso y, como estaba bien lleno, empezó a caminar mirando el vaso. Dio la vuelta y no se derramó ninguna gota. Y el pastor le dice: ¿a cuántos hermanos viste pecando? Dijo: a ninguno. Dijo: ¿por qué? Porque estaba pendiente de que no se me derramara el agua. Le dijo: ese es el problema tuyo. Estás mirando a quien no debes mirar. Mira a Jesús y dejarás de ver la gente. Mira a Jesús y caminarás firmemente. Ustedes ven errores en mí y yo en ustedes, porque dejamos de ver al que es perfecto. En Él no hay errores. Miremos a Cristo y veremos a los demás en Cristo perfectos, sin mancha y sin arruga, como Dios nos ve a nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, caminemos puestos los ojos en Jesús. Pero también es una carrera con una meta.
y la meta es Cristo. Cuando miramos esta parte de que es una carrera con una meta y usted tiene que ir hacia allá, y el texto nos muestra 5 cosas que usted debe ver en Cristo. Primero, que Cristo es el autor de la fe, es la fuente, el dueño de la fe. Por eso, el día que yo deje de mirar a Cristo, ese día me he desviado de la fe. He dejado de confiar en Él y estoy haciendo lo que no debo hacer. ¿Cuántas fe hay en este mundo? ¿Cuántas? Hay 2. La de Dios y la del mundo. La de Dios y la del mundo. ¿Cuántas sabidurías hay? 2. La de Dios y la del mundo. ¿Cuántos dioses hay? 2. El Dios de los cielos y el Dios de este siglo. ¿Cuántas iglesias hay? 2. La de Dios y la del mundo. ¿O el mundo ha inventado su propia iglesia? No. Su propia religión. Usted debe ser de la fe de Jesús. Dice el texto que Él es el autor de la fe. Nadie puede conocer a Dios si no recibe la fe de Dios. Por más así, nadie puede conocer a Dios si no recibe la fe de Dios. Y la fe de Dios viene por gracia a través de Cristo Jesús. En el libro de Romanos 3:26 dice que Él va a justificar solo a los que son de la fe de Jesús. En esta palabra, solo aquellos que creen en el Jesús que Dios envió y creen aquello que Jesús nos dijo que deberíamos creer. Por eso cuando usted estudia la Biblia, usted debe decir, esto fue lo que dijo Jesús. Pero debe verificar si usted lo cree como Jesús lo creyó. De lo contrario, usted no es de la fe de Jesús, usted tiene la fe del mundo. Pregunta, ¿todo lo que usted cree, lo cree como Jesús lo creía? Para eso hay que estudiar toda la Biblia, para mirar cómo se creyó a través de toda la Escritura y Cristo, que es el clima de todo, cómo lo vivió Él. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando Jesús dice, oíste que fue dicho? ¿Cierto? Pero yo le digo, porque ellos estaban creyendo mal. Ahora Él les estaba mostrando cómo debían creer. Hay una manera como usted lo aprendió del mundo, pero hay una manera como Dios lo está enseñando en las Escrituras. Usted debe dejar la manera del mundo y coger la de Dios para que sea de la fe de Jesús y tenga realmente quien lo guíe en esta carrera. ¿Cómo se empieza la carrera? Con fe. ¿Cómo se corre? Con fe. ¿Y por qué se termina? Por fe. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16, vamos allí. Es maravilloso ese juego de palabras que hace la Escritura con la fe. Romanos 1. Romanos 1. No está la manera mía, no está la manera suya, está la manera de Dios. Y la manera de Dios choca con la suya y choca con la mía. Y la manera suya choca con la mía y la mía suya choca con la suya y las dos chocan con la de Dios. Y al final nos toca dejar la nuestra y coger solamente la de Dios, aunque no choque. Porque solo la manera de Él es correcta. Dice el versículo 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo el que cree. Al judío primeramente y también al griego. Primero los judíos, después nosotros. Escuche, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. O sea, sin fe no hay revelación de la justicia de Dios. Y se revela por fe para que tengamos fe, para que vivamos por fe. Mas el justo vivirá por la fe. Mire, el Evangelio se revela por fe, para que nosotros tengamos fe y vivamos por fe. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces usted y yo tenemos que definir hoy, lo que vivimos para Dios, ¿lo vivimos porque lo sabemos o porque lo creemos? Y lo que creemos, ¿lo creemos conforme el Señor lo enseñó y lo vivió? ¿O conforme nos lo han enseñado o yo lo he interpretado? Por eso es interesante, hay un solo autor de la fe, fuente y dueño de ella, y es Cristo Jesús. Y solo a través de Él vino la fe,
para creer en Él y vivir por Él y para Él y estar con Él por los siglos de los siglos. Lo segundo que dice el texto que debemos creer en Hebreos capítulo 12 versículo 2 es que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. O sea, la palabra consumar significa hacer completo o perfeccionar o terminar algo. El único que puede perfeccionar la fe en usted y en mí es Cristo Jesús. Porque realmente Él se está formando en mí completamente. Él es completo, pero en mí se está formando completamente para que yo sea completamente conforme a Él. Dice la Biblia que cuando estemos con Él vamos a ser como Él es. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué tanto se parece usted hoy a Jesús? ¿Y en qué? A ver, si usted hiciera si usted, bueno, voy a poner una tarea. No que la presente, hágala en la casa. Haga una lista en qué se parece a Jesús usted. Haga la lista. ¿En qué? Y es bueno que haga esa pregunta. Porque el propósito de Dios es que nos parezcamos a Él. Porque un día cuando le vamos, Dios va a hacer que nosotros seamos como Él es. Pregunta, ¿piensas ya como Él? ¿Reaccionas como Él? ¿Actúas como Él? ¿Oras como Él? ¿En qué nos parecemos a Cristo? O hago la pregunta al contrario: ¿de qué manera Él se está manifestando en nosotros? ¿Cómo se está viendo Él en mí? ¿Cómo se está viendo Él en mí? Y lo mejor es que usted no haga esa lista. Pregúntele a su esposo o a sus hijos. Dígale: amor, ¿usted ve a Jesús en mí? ¿Cómo lo ve? ¿De qué manera lo ve? De pronto su esposa le diga así: vea, desde el día que nos casamos hasta ahí, sí, yo he visto unos cambios. Y yo creo que Jesús lo ha hecho. Ya no hablas como antes, ya no eres grosero como antes, ya estás haciendo esto. Sí, ya se está viendo Jesús algo en ti. Para no terminar de pronto nosotros ensoberbeciéndonos a nosotros mismos, sino que alguien más dé testimonio de nosotros. El que perfecciona, hace completo es Jesús. Por eso los discípulos dijeron: Señor, aumentanos la fe. La pregunta: ¿cómo aumenta Dios la fe en nosotros? ¿Cómo? Según las Escrituras, ¿cómo se aumenta la fe en nosotros? Wow, por ninguno. Por la palabra de Él. La fe viene por el oír. ¿Y oír qué? La palabra. O sea, la fe, el autor de la fe es Dios. Y la fe en nosotros se aumenta por oír al autor de la fe. Y la única manera de oír al autor de la fe es escuchando la palabra de Dios. Hay hermanos, no sé si aquí los hay, pero hay hermanos que no leen la Biblia en toda la semana y apurados la traen a la iglesia por pena, porque tampoco la leen en la iglesia. Y la única palabra que de Dios oyen es la que se habla aquí, la que se lee aquí. Usted debe estar leyendo la Biblia todos los días en casa, porque el que no lee la Biblia no está escuchando a Dios. Así escuche música cristiana y escuche predicaciones, no está escuchando directamente a Dios, porque para escuchar directamente a Dios debes escuchar su palabra. Cuando la palabra de Dios pasa a mi mente, se contamina con mi mente. Pero cuando usted la lee directamente, está escuchando directamente a Dios. Y cuando usted decide no leer la Biblia, decide no escuchar a Dios. Y si no escucha a Dios, ¿a quién está escuchando ese día? ¿A quién? Porque hay uno más, no más, a quien oímos aparte de Dios. Y ese es Satanás. Y nos habla a través del mundo, y nos habla a través de la carne. Y Él habla para que nosotros nos complazcamos, pero la Biblia nos habla para que le demos la gloria solo a Dios. Por eso Él es el consumador de la fe, el que la perfecciona, el que la hace completa. De hecho hace completo todo: el amor, el gozo y todas las cosas que Él es. La tercera es que Jesucristo es el que sufrió la cruz. El autor, la meta de nosotros debe ser aquel que sufrió la cruz. La meta de nosotros es el autor de la fe. La meta de nosotros es el consumador de la fe. La meta de nosotros es el que sufrió la cruz. Hoy se habla de Jesús histórico, de Jesús político, de Jesús
Bueno, hay muchas maneras que se escuchan por ahí en la filosofía del mundo, pero la Biblia nos habla de Jesús, el que sufrió la cruz, aquel que cargó tus pecados y mis pecados, aquel que pagó un precio como maldito, porque la Biblia dice maldito todo aquel que es colgado en un madero. Vamos a leer Gálatas. Regálenme unos minuticos y terminamos. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 13 y 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Acuérdense, pongan los ojos en la meta, en el que fue hecho maldito por nosotros, para que nosotros disfrutemos la promesa que se le dio a Abraham, de que en él seríamos benditos todas las naciones. Y ustedes pueden leer Deuteronomio 21, 22, donde dice que es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pongan los ojos en él. De hecho, Jesús dice que nosotros todos los días debemos tomar la decisión de cargar su cruz. Es el hecho de empezar a vivir la vida que él vivió, una vida dispuesta a agradar solo al Padre, hacer la voluntad de Dios. Lo siguiente es que dice la Biblia que pongan los ojos en el Jesús que menospreció el oprobio. ¿Saben, hermanos, que a mí me ha ayudado mucho este texto, esta frase? Si usted quiere correr la vida cristiana y pone los ojos en Jesús, debe estar tomar la decisión que tomó Jesús: menospreciar todo lo que le hagan mal, o sea, no darle valor. Que si te insultan, no te preocupes por eso. Que si te maltratan, no te preocupes por eso. Que si la familia te dejó de amar, no te preocupes por eso. Jesús no le importó el oprobio, lo menospreció, lo tuvo en poco, por eso pudo perdonarnos. Cuando nosotros tomamos muy en serio lo que los demás nos hacen, nos levantamos contra ellos. Pero cuando no tomamos en serio lo que la gente hace, los perdonamos, los amamos, los ayudamos, les pasamos por alto todo. Y si usted quiere correr la vida cristiana, tiene que tomar la decisión de sufrir con Cristo el oprobio que los demás nos hagan, sin tener en cuenta lo que ellos nos hagan, y perdonarles todo lo que ellos nos hagan como Cristo lo perdonó. Si queremos correr la vida cristiana. Pero los que no, y nos acomodamos y queremos vivir como el mundo, no agradaremos a Dios si no estamos en la carrera que Dios quiere que corramos. ¿A cuántos de ustedes Dios llamó a sufrir? ¿A cuántos? A todos. ¿A cuántos llamó a vivir feliz en este mundo? A ninguno. En el mundo tendréis aflicciones, dice el Señor. Amén, hermanos. Y esas son las aflicciones de correr una carrera, corriendo para otros, no para nosotros, y corriendo la carrera de otros, no la nuestra, corriendo la carrera de Cristo, que ya es nuestra también por estar en él. Y es maravilloso eso. Y por último, pongan los ojos allá en la meta, en el Jesús que está sentado a la diestra del trono de Dios. Eso dice Hebreos, la parte final del versículo 2. Menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Por eso el texto de Colosenses 3:1 dice: si ustedes realmente han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, no en la tierra, sino arriba. Hermanos, qué maravilloso es entender esto. Puestos los ojos en la meta, en Cristo, en el Jesús, autor de la fe, en el Jesús que es consumador de la fe, en el Jesús que sufrió la cruz, en el Jesús que menospreció el oprobio, que no le importó lo que hicimos, y en el Jesús que se sentó a la diestra del trono de Dios. Y el que sienta a los suyos en la misma posición, porque Efesios 2:6 dice que estamos sentados ya con Él en lugares celestiales con Cristo Jesús. Quiero terminar preguntándole: ¿eres un cristiano que está corriendo la vida cristiana, la carrera de la vida cristiana? ¿O eres un cristiano que tienes una costumbre cristiana, mas no una carrera? Medítelo.
Yo tuve que meditar todo ese texto. De hecho, lo estoy compartiendo porque Dios me ha ayudado mucho al estudiar estos 2 versículos. Y Él me dice a mí, mira al frente. Mira al frente, mírame a mí, dice el Señor. Pon los ojos en mí, no en los lados, no en lo que está pasando, no en las circunstancias. Pon los ojos al frente y corre al frente. Al premio. Y si ustedes recuerdan Filipenses 2, Pablo dice, yo no soy perfecto, pero los que son como yo, nos olvidamos ciertamente lo que queda atrás y corremos a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. A ser como Él. ¿Cuántos de ustedes realmente anhelan ser como Jesús? ¿Cuántos de ustedes están despojándose del peso, de las cosas que estorban? El gato, el perro, el carro, la casa, todas esas cosas, pónganlas a un lado y corran. No permitan que nada les impida hacer la voluntad de Dios. No permitan que nada les impida servir a Dios. No permitan que nada les impida servir a sus hermanos. Al contrario, pongan todo al servicio de Dios. Todo. Pero que la meta sea Cristo Jesús y ser como Él. Porque un día Él nos va a recibir. Él nos va a recibir. Y qué bueno que podamos decir como el apóstol Pablo antes de morir: he terminado la carrera. He guardado lo que se me mandó a guardar, la fe. Por lo tanto, me espera la corona que Dios ha prometido, no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Soberano Dios y Padre eterno, gracias, te doy gracias de todo corazón, Dios, por permitir que Cristo viva en mí. Y te ruego misericordia para que me permitas a mí dejar que Él viva en mí, la vida de Él, y yo pueda correr con Él la carrera que Él ya corrió y ganó. La carrera que todos debemos correr y que estamos corriendo. Muchos nos hemos distraído en tantas cosas. Aún el ministerio mismo a veces me impide correr, porque muchas veces empiezo a hacerlo como yo quiero y no como tú quieres. Las bendiciones que tú me has dado muchas veces, Dios, han impedido que yo corra, porque me he adueñado y enamorado de ellas en lugar de seguir con los ojos puestos en la meta, en Cristo. Pero hoy ruego misericordia y te ruego que me despojes. Echo sobre ti todas las cargas que hay en mí, todas mis angustias que pesan también las echo sobre ti, Dios, y te ruego, hazme liviano y permíteme correr. Ayúdanos a despojarnos del pecado que nos asedia, especialmente de nuestros deseos que combaten y luchan dentro de nosotros y no nos permiten avanzar. Y rogamos para que todos juntos podamos correr la carrera que tenemos por delante y disfrutar el placer de llegar a ella y abrazar a Jesús, a Cristo Jesús. Gracias porque un día lo vamos a hacer, y gracias porque esa esperanza tú no nos la quitarás, pero oramos para correr, deseando tenerla y deseando abrazarla y disfrutar la carrera también, en el nombre de Jesús. Amén.